down about 50%. Still high. Are these the like not centers or not? This is Ash is terrible. Early rounds you don't want Ash. Way up high. It's the worst venue you see tennis in. The grandstand's much better. Armstrong's much better. I honestly don't care who I see. I've seen them all. I just want to see good tennis. Pre-trial conference hearing? Why Ukraine needs a long-term. Why Ukraine needs a long-term, a sustainable and predictable military support. And I want also to stress that our support is important for the Ukrainian counteroffensive in response to the Russian invasion. If there is not a war waged by Putin in Ukraine, it would not be need for a support. There are causes and consequences. The cause is the Russian aggression against Ukraine. The consequences is the need to support Ukraine in the short and long term. And we have discussed our support in three areas. First, on military equipment, I propose a Ukrainian assistance fund for the period 2024-2027 to ensure the sustainability of our military assistance. This fund, which would be embedded inside the European Peace Facility, should be a core element of our long-term contribution to the security of Ukraine, as the European leaders agreed in June. And I propose a fund with about 5 billion euros every year. This should be a ceiling, not an spending target. If we could spend less, much better. But this should be our ceiling in order to program in the medium term our effort to support Ukraine. The ministers have discussed this topic. They will be also discussed tomorrow with the foreign ministers. And I hope that an agreement could be reached as soon as possible, I hope before the end of the year. The second instrument we have been focusing in is the training mission, our EUMAM training mission for the Ukrainian armed forces. This mission has had a real impact, and it has been implemented at an unprecedented speed. This mission has already trained 25,000 Ukrainian soldiers, some of them here in Toledo, thanks to the Spanish army, and will reach the objective which was programmed by the end of the year. At the end of October, we will also have reached the 30,000 soldiers trained by this mission. And as you know, I am always saying that we need to do more and faster. More and faster is becoming a trending topic. Yes, more and faster. I still think that we have to do more and faster. And I propose the ministers to raise the objective of the mission to 40,000 Ukrainian soldiers trained by the end of the year. It is also important to reflect the evolving needs of the Ukrainian army and working not only in quantity but also in quality. Ukrainian needs more specialized training for smaller groups and for command capacities. And we have welcomed the decision by the Netherlands and Denmark to provide F-16 airplanes to Ukraine. And we will explore the possibility of how we can integrate these F-16 pilot training modules inside our mission. Our mission should be also able to contribute to the training of these pilots for these planes. And the third area was ammunition. You know that we have been working under the three-track ammunition initiative. The first one was taking stocks from the European armies. It was ended by the end of May.
and we have taken an important volume of ammunition, value about 1.1 billion euros, which corresponds to about 224,000 ammunition rounds and about 2,300 missiles. This is the track 1, which has already been closed because it had a concrete time period. Second is the track 2. The European defence industry has been negotiating over the summer with the European defence industry to procure 155mm ammunition. 3 framework contracts have already been signed, and now it's to the member states to pass concrete orders inside these framework agreements with the industry. We did our work. The agreement with the industry has already been signed. Now member states can use this possibility in order to pass common orders to the industry. And then there is the track 3, which is more on the hands of the Commission, to ramp up the industrial capacity to produce more military capacities in Europe. This is a long-term endeavour, but industry can only deliver if they have new orders, and they will not deliver if they don't have new orders in order to increase its supply capacities. And that's why the Act for Support of Ammunition Production, which has been approved by the European Parliament in July, by the way, in a very short time frame, will provide a tool to support our ammunition industry, and the Commission will take this work forward. This discussion among us show our strong coordination with NATO. A NATO representative was presenting in the meeting together with the Under-Secretary General of the United Nations and representative of the European Parliament. We also discussed the negative effects on the food supply and the energy prices around the world of the fact that Putin has not willed to prolong the grain initiative. This was a very bad news. It's going to have destabilizing effects around the world and will unhappily also affect us. We have to continue providing the means and ways for the Ukrainian food production to be exported from the country and reach international markets. And this brings me to the Sahel region, which is strongly dependent on the export of grain from Ukraine. We discussed with the ministers the coup in Niger and its wider implications. You know that the situation is very fluid. I spent my August in a permanent contact with the actors, also with President Bazoum. It's clear that the coup in Niger is opening a new era of instability in a region which was already very fragile, and this will undermine the stability in the region. The ministers reiterated our will to support African solution for African problems, and it means that we will support ECOWAS. We have expressed this will from the first moment of the coup. It's up to them to take initiatives and decisions in order to counter this military coup, and we will follow, trying to implement the same kind of sanctions that they have decided. We are moving forward for an autonomous sanctions regime to take measures against the putschists. Work has already started, and tomorrow the Foreign Affairs Ministers will advance on that. So we will support ECOWAS according with their request at any circumstances, depending on what are the requests in concrete terms. And finally, we discussed our wider diplomatic response for the whole region,
The President of ECOWAS and the Minister of Foreign Affairs of Niger will join us tomorrow at the Foreign Affairs Council meeting, and we will have a conversation in person with them. And I think that's all. Margarita, thank you for your patience, and thank you very much for this extraordinary conference that you have organized. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sede de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo primero que quiero decir es mi agradecimiento a la ciudad de Toledo, que nos han recibido con los brazos abiertos. Puedo decir que todas las delegaciones han marchado encantados de la belleza de esta ciudad y del acogimiento que hemos tenido por parte de todos los ciudadanos. Además, Toledo es una ciudad que, como decía el alto representante, está muy vinculada en este momento a una de las misiones de la Unión Europea, la UMAM, de entrenamiento a militares ucranianos. Casi 3.000 se están formando en España. Y una parte muy importante de ellos está recibiendo el entrenamiento aquí en Toledo. Por lo tanto, tenía una razón especial y una vinculación muy especial. En segundo lugar, decir que esta reunión de ministros de Defensa realizada aquí en Toledo corresponde a la reunión propia de la presidencia de la Unión Europea por parte de España. Tengo que decir que estamos trabajando muy seriamente durante toda la presidencia que corresponde a España en el ámbito de seguridad y defensa. El compromiso de España con la seguridad y defensa es total y absoluto en ese ámbito de la Unión Europea. Así lo vamos a demostrar con un ejercicio de la capacidad de despliegue rápido, que será la primera que se haga. Y, por tanto, para nosotros esta presidencia por parte de España es esta es una reunión muy importante, pero todas las actuaciones que estamos realizando. Creemos que esta presidencia es esencial y fundamental para seguir impulsando la Europa de la defensa, en la que creemos firmemente y que, como decía antes, España está comprometido desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de presencia militar en las misiones y también desde el punto de vista del desarrollo de la industria europea de defensa, que nos parece que es muy importante. Como bien decía el alto representante, España, una vez más, ha mostrado que es un aliado y un socio serio, fiable, responsable. Nosotros estamos siempre por la unidad. Creemos que uno de los éxitos que tenemos precisamente en el apoyo a Ucrania por parte de la Unión Europea, en este caso, pero también de la OTAN y también conjuntamente de la OTAN con la Unión Europea, es estar unidos. Nuestra unidad es nuestra fuerza principal y esa unidad, esa fuerza hace que nuestro apoyo a Ucrania sea un apoyo total y absoluto, igual que esa unidad hace que nuestro apoyo total y absoluto sea también a la figura del alto representante, a José Borrell, que está siendo objeto por parte de sectores rusos de unas críticas absolutamente inaceptables e injustas. Todos estamos con el alto representante en la medida que está defendiendo a Ucrania y, como he dicho muchísimas veces, defender a Ucrania es defender la paz con mayúscula y los valores de libertad, de seguridad y de democracia en el mundo. Hoy, nuevamente, la Unión Europea ha vuelto a poner de relieve, los ministros de Defensa, ese compromiso sólido y serio con Ucrania. A primera hora hemos tenido una videoconferencia con el ministro de Defensa ucraniano, con Oleksiy Reznikov, que nos ha agradecido ese compromiso de la Unión Europea con Ucrania y con el que, evidentemente, él sabe que puede contar absolutamente con nosotros. Como bien decía también el alto representante, hemos tratado muchos temas, pero hemos tratado, lógicamente, también el tema de la situación en el Sahel, que, como saben, a España es un tema que le preocupa enormemente. Yo creo que nos preocupa a todos y hay algo que hemos tenido muy claro todos los ministros, es que esa unión que Europa tiene precisamente para ayudar a Ucrania es esa unidad que tenemos que manifestar precisamente en apoyo de África y de los problemas de África. Así que yo creo que todos hemos estado de acuerdo en ese diagnóstico, unidad siempre, y al final hace que la Unión Europea sea un instrumento muy potente, un instrumento muy fuerte desde el punto de vista geoestratégico. Hemos hablado también de las distintas misiones militares que tiene la Unión Europea en África, en la que, como saben, España está en Mali, está en Somalia, está en la República Centroafricana. En cuanto a estas misiones, hemos considerado que hay que seguir haciendo un análisis integral de la situación en África. En este momento,
el golpe de Estado en Níger, el que ha habido esta mañana en Gabón, hacen que tengamos que esperar a ver todos los elementos de juicio sobre la mesa para que con seriedad estudiemos nuestras misiones militares, pero siempre teniendo en cuenta que Europa está también comprometida con el desarrollo de África desde el respeto a los valores democráticos que tiene que haber en todos los países. Por último, también hemos hablado de una misión que le interesa a España, que es la misión de Líbano. Hoy y mañana está siendo objeto de votación en Naciones Unidas la misión en Líbano. La situación es difícil, la situación es complicada. Es una misión de paz que, como saben, se realiza desde el año 2006 por distintos países, entre otros España, y nuevamente, como hago siempre, quiero aprovechar este escenario para enviar toda mi felicitación y transmitir todo mi orgullo a los más de 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas y también de las Fuerzas Armadas europeas que están en este momento en misiones de paz. Hemos transmitido, como ha dicho el alto representante, nuestro apoyo y nuestra solidaridad al gobierno francés y a las Fuerzas Armadas francesas y a los familiares de los que han sido asesinados en Irak. Saben que España también tiene tropas en Irak. Esta misma mañana he estado nuevamente en contacto con el teniente general Agüero, que está al mando de nuestra misión allí. En nuestra misión están todos bien, están tranquilos, realizando el trabajo con muchísima seriedad. Y, por tanto, termino diciendo que es una satisfacción la celebración de esta reunión de ministros de Defensa. Se ha realizado con mucho rigor, con mucha seriedad. Seguridad y con la defensa es total y absoluto. Y que, como decimos siempre, como me han oído decir muchas veces, todo nuestro apoyo a nuestros militares, que están haciendo una gran labor, y también la necesidad de saber que hay que invertir en defensa, porque invertir en defensa es invertir en paz, invertir en seguridad, invertir en la creación de puestos de trabajo. Ahora vamos a ir a inaugurar un seminario también sobre la industria de defensa europea. Y, por lo tanto, yo creo que está siendo unas sesiones muy intensas, pero al mismo tiempo que ponen de relieve esa fortaleza que tiene la Unión Europea en esas políticas de seguridad, en esas políticas de defensa, en apoyo a Ucrania, en apoyo a otros problemas que hay. Evidentemente, como ha dicho el alto representante, la situación en el mundo es complicada, pero siempre va a estar la Unión Europea en defensa de los valores, que son los valores propios que llevaron a la Constitución en su momento de la Unión Europea. Y España, lo digo siempre con mucho orgullo, somos un socio serio, responsable, y que además aspiramos a tener un liderazgo importante en la Unión Europea en políticas de defensa, porque creo que tenemos unas Fuerzas Armadas preparadas, unas Fuerzas Armadas que están dispuestas siempre a comprometerse, y así lo sabe el alto representante, y que también estamos haciendo esa apuesta por la industria de defensa europea, que nos va a ayudar a fomentar ese escenario de paz y de seguridad. Muchas gracias. Now we will take questions. Y es que estamos en España, me gustaría dar la primera pregunta a los medios españoles, pues yo supongo que, señora, usted de España, ¿sí? Ok, pues puede preguntar. Espera al micrófono, por favor, y si puede especificar también a quién usted pregunta. Marina Pina, del periódico El Mundo. Muchas gracias. Es una pregunta tanto para el alto representante como para la ministra. Ha difundido un vídeo el presidente de Gabón desde su domicilio pidiendo ayuda al resto de países. No sé si nos pueden decir algo más de cómo está la situación y si se ha estudiado que se han cerrado las fronteras, alguna posible evacuación de los ciudadanos europeos que hay allí. Gracias. La situación en Gabón nos ha cogido a todos de sorpresa esta mañana. Hemos seguido lo que está ocurriendo, pero no estoy al tanto de los últimos acontecimientos. Mis servicios seguro que lo están haciendo desde Bruselas, la célula de crisis, y naturalmente haremos con Gabón lo mismo que hemos hecho con Níger y con cualquier otro país donde nuestros ciudadanos necesiten ayuda. Pero de momento no tengo más información, no le puedo decir. Gracias. So now we take another question. Thomas, if you could maybe stand up so that they see you with the microphone. It's over there.
Thomas Kutschka with Frankfurter Allgemeine Zeitung. High Representative, a question on Niger, please. You said that the EU will implement whatever ECOWAS asks it to do. Does that mean if ECOWAS requests financial help for its standby intervention force, the EU will follow that through and give financial support? And a somewhat related question, right after the coup, you have put the military assistance mission on hold or suspended it. It turned out that the military that the EU wants to build up and support financially, but also militarily with equipment, sided with those that initiated the coup. So how would it ever be possible, even if we have a change to the better, to revive this mission, given that we've seen how unreliable this partner really is? Thank you. Well, first, what I said, what I wanted to say, thank you for giving the opportunity of clarification, is that we will consider any request. But, you know, if they ask us to jump from the window, no, we have to look. We have to understand which is the proposal, which are the concrete circumstances. We will consider everything. But by the time being, we haven't got any specific request for doing something. We need a lot of details in order to engage. But we will consider. We are ready to consider any proposition and to evaluate it on its own merits. And secondly, on the mission, look, on the training mission. Thanks God, all the military support that was scheduled using the resources of the European Peace Facility were committed, but it was not delivered. And we have to stop it, obviously. All the military support, partnership, cooperation with Niger has been stopped. And as I said, the bulk, the big amount of resources that were allocated through the European Peace Facility by, I think it was more than 70 million euros, nothing has been delivered. On the other hand, you say, why do you train armies that later become putschists? You know, when a country is fighting against terrorism and their armed forces ask you to support them, to train their soldiers, and you do that, it's impossible to prevent what's going to happen the day after tomorrow. We have to support the armies on the fight against terrorism. Without the European support provided on the last years, maybe some of these countries will not exist anymore. So nobody can give you the guarantee of what is going to happen in the future. But we have to support legally established governments, which was the case in Niger, and which was the case in Niger before the coup d'etat in both countries. Okay, thank you. Next question, Reuters, Andrew. Hi, Andrew Gray from Reuters. High Representative, going back to the three-track initiative for ammunition for Ukraine, according to the numbers you've given us, as you say, you're about halfway through the one-year target, but you've only reached about less than a quarter of the number of shells you're aiming to deliver. So how concerned are you by that current slow state of progress, and are you looking at potential other ideas to speed up the amount of ammunition that can be delivered
is there any specific reaction to the Slovakian proposal to refurbish old shells to increase the number of shells that you can deliver quickly to Ukraine? Yes, we are going to consider the proposal you're mentioning. Look, I think we have done our work. We have asked member states, we are ready to co-finance all deliveries of your ammunitions taken from your stocks for Ukraine. And the member states have responded in less than 2 months, and we have provided these figures I already said. If the member states are not in a situation to provide more from their stocks, it's only a stimulus to increase the production capacity and to do it quicker and better, ¿no? Más y más rápido, ¿no? I would like to coin these 2 words. We need to do more and quicker. But don't evaluate what we have already done. We said that we were going to agree with the industry frameworks for the member states to go and ask together and to pass orders all together to the industry. Well, it's done. And now the member states will have to decide. And third, we have approved in July, against the clock in the European Parliament, the law, the act that will allow us to give the financial support to the European industry to ramp up their capacities. If there is any other possibility, I will consider. This proposal that you mentioned will be considered, but at the end it's more or less the same thing, to ask for the member states' army to provide what they already have and to ask the industry to have a stronger capacity and to ask the member states to act together in order to decrease the cost and reduce the delivery time. Thank you very much. And since we are heading for another part of the program, we take one last question, gentleman over there. Over there. Buenas tardes. Manuel Gil, de la agencia Servimedia. Una pregunta para el alto representante y otra para la ministra de Defensa. En primer lugar, no sé si podría decirnos si ha salido durante la reunión la posibilidad de una misión europea de evacuación de los soldados franceses que permanecen en Níger y si hay algún país, por ejemplo España, que opera en la zona, que haya ofrecido su ayuda. Y por otro lado también quería preguntarles, en este caso al alto representante, si consideran que la muerte del líder del grupo Wagner va a suponer un cambio a favor de Ucrania en su defensa frente a Rusia. Gracias. Estoy seguro de que van a encontrar rápidamente un reemplazante para sustituir al fallecido en un desgraciado accidente, al líder de los Wagner, ¿no? Por otra parte, los Wagner seguirán siendo operativos en África, porque es el brazo armado de Rusia. No pueden enviar ejércitos regulares porque cantaría demasiado, y entonces mandan mercenarios, pero que están absolutamente alineados con el poder político ruso. Los Wagner seguirán en África, seguirán al servicio de Putin y seguirán haciendo lo que hacen, que desde luego no es contribuir a la paz en el Sahel ni a la defensa de las libertades y los derechos de los sahelianos. Y sobre una misión para rescatar a las tropas francesas en Níger, ¿ha dicho usted? No se ha discutido para nada. ¿Sabe usted cuántas tropas francesas hay en Níger? Hay más de 1.000. Hay más de 1.000. Nadie ha planteado ni la necesidad ni la posibilidad. Desde luego Francia no lo ha planteado y no se ve esa necesidad, pero estoy hablando de palabras mayores que de momento desde luego nadie ha puesto nada.
¿Quiere añadir, señora ministra? No, lo que ha dicho el alto representante, en ningún momento el ministro de Defensa francés ha planteado, ni siquiera ha planteado la posibilidad de que haya que las tropas francesas vayan a salir de Níger y, por supuesto, no ha pedido ninguna ayuda porque es un tema que no ha estado en ningún momento sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. We will see each other tomorrow at the doorstep in the morning and also at the press conference after the meeting of the foreign ministers. We have to run for next engagement of the High Representative. Thank you very much for coming. Have a nice day. Hola, perdón. Leire Guijo de Europa Press. Solo a la ministra, dado que ha comentado que necesitamos un poco evaluar la situación en África en general, tras lo acontecido en Níger, Gabón y demás, y que España entonces se replanteará las misiones que tiene en este continente. ¿Hay algún plazo fijado para esta evaluación? ¿Estamos hablando de meses, semanas? ¿Qué plazo se da al Gobierno para esa evaluación? Gracias. No, España no se replantea, es la Unión Europea. Siempre tiene que quedar muy claro que son misiones de la Unión Europea. España está firmemente comprometida en las misiones de la Unión Europea y en función de lo que la Unión Europea vaya decidiendo con calma y valorando las circunstancias, pues España tomará las mismas decisiones que tome la Unión Europea. Esto quiero que quede siempre muy claro. Hay contingentes, hay tropas españolas como consecuencia del compromiso de España, pero no son misiones españolas y, por tanto, quien tome la decisión, la que sea, será la Unión Europea. Mientras tanto, mientras estemos en el lugar, los soldados españoles, como siempre, seguirán actuando con profesionalidad, con rigor y siendo un orgullo para todos. Pero no son misiones españolas, no es una decisión que tenga que tomar el Gobierno español, sino que son misiones europeas y seremos todos los países de la Unión Europea los que de forma unida tomemos las decisiones que consideremos oportunas, siempre pensando lo mejor, pues tanto para Europa como para África. Gracias. Hasta pronto. Muy bien. Bueno, ¿De dónde sale? pues me voy a la inauguración.